Y ya tenemos invitada. Bueno, ya tenemos en nuestra sala telemática a la abogada Karina Márquez, experta en manejo de conflictos legales y análisis políticos. Así es, le queremos saludar. Bienvenida, buenos días, abogada Karina Márquez Díaz. Gracias por estar en Radio Morena. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre saludando a la ciudadanía y gracias por permitirnos utilizar estos espacios de expresión. Político en contra de la ministra del Interior. Sabemos que ya llevan algunas sesiones en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Bueno, no hubo el informe ni en contra ni a favor, pero esto pasará este jueves al Pleno de la Asamblea Nacional. Hay o no hay los votos, mucha gente ve como un buen trabajo de la señora ministra del Interior en la parte de represión y de combate a la delincuencia, pero dicen que ella no es vinculada a los grandes grupos económicos y que por eso habrían los votos para sacarla, aunque yo en lo personal creería que no hay motivos suficientes para sancionarla, pero ¿qué nos dice usted? Bueno, la verdad es que el juicio político inició en su momento con tres causales, ¿no? Y una de ellas se ha deshecho. Las mismas personas que iniciaron un juicio político indicaron que la causal que podría haber suscitado tal vez una observación por parte de la Asamblea Nacional, que fue lo de la incursión de la Embajada de México, eso se está tratando de manera internacional y ellos mismos lo han descartado y lo han dejado de lado. Más allá de eso, si es que quieren indicar en algún momento de que existió un incumplimiento de funciones, dentro del análisis técnico legal que yo he podido observar del procedimiento de juicio político, no existe. No existe y por una sencilla razón. El mismo Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo, que fue, sí, es verdad, ha sido derogado solamente en la parte de su procedimiento, pero no en la parte esencial en cuanto a cuáles son las tareas de un ministro, cuáles son sus competencias y quién es su superior jerárquico. Entonces, dentro de este mismo estatuto, establece claramente la subordinación jerárquica que tienen los ministros hacia el presidente de la República y que deben de cumplir con los planes y decisiones del mismo presidente de la República. Entonces, si la misma ley establece cuáles son las competencias de un ministro, ¿cómo se puede pensar que van a decir que existe un incumplimiento de funciones por parte de la señora ministra, que ha venido trabajando muy duramente, porque es una mujer que pone, nosotros los abogados tenemos una labor muy delicada dentro de la sociedad. Nosotros ponemos la cara y ponemos la firma. Y ella la ha cumplido a cabalidad. Entonces, a qué voy? Que ella, en su momento, si es que pretenden decir que existe un incumplimiento de funciones, porque cierto delincuente se ha jugado dentro del periodo de ella, no es verdad, porque esas funciones no son de la ministra. La ministra no puede cuidar que privado de la libertad debe tener la observación y el cuidado adecuado para que no se fugue, porque si no tendríamos entonces en juicio político no solamente a la señora, la doctora Palencia, sino a un montón de ministros que en su momento también se fugaron, no solamente un preso, sino algunos, porque esas no son competencias de la ministra, son competencias del SNAI. ¿Ya? Entonces, la misma ley establece que efectivamente puede haber delegaciones de competencias, pero el SNAI es simplemente una institución adscrita al ministerio. No es que dentro de la ley establece que la señora ministra tenga la competencia que tiene el SNAI, porque no se la da la ley. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Para mí, no tiene asidero político. Ella es una mujer que ha tenido una historia de vida bastante honorable, ha sido catedrática, es efectivamente y nos representa. Yo me siento representada por la ministra porque no todas las mujeres del Ecuador tienen la oportunidad de poder estar dentro de uno de los ministerios más controvertidos a la cabeza y hacer y hacer lo que dice y no solamente que hacer lo que dice, sino cumplir efectivamente con la orden del presidente, que sabemos que toma las decisiones y que efectivamente ella está sujeta a esa subordinación y la cumple. En esta mañana, 53 minutos, amables oyentes, escuchan a la abogada Karina Márquez Díaz. Usted dijo, Roberto Figueroa le saluda, doctora. Usted dijo algo tan elemental. Bueno, El abogado está, y en la era que vivimos, está
para cumplir procedimientos y en apego y en sujeción a las normas vigentes. Esa ley común que rige para todos en la era constitucional es lo que defendemos y buscamos quienes queremos construir un mejor país. El debido proceso. El debido proceso que se aloje en cada uno de los actos del poder público, doctora Karina Márquez Díaz. En cada uno de los actos del poder público y más allá en cada uno de los actos de las personas que representan ese poder público. Si estamos hablando que tenemos una asamblea constituyente que tiene efectivamente la hegemonía de poder realizar estas acciones por el bien del país, ¿por qué nos distraemos en situaciones que no cumplen con el debido proceso, que no cumplen con la objetividad que deben de tener una Asamblea Nacional para promulgar leyes y poder realizar las soluciones que necesita el país, plasmarlas en un papel, tener la capacidad técnica de poder llevar soluciones al país y no distraerse con estas, tenemos que decir, las cuestiones políticas, estas tramas románticas que quieren en su momento defender sus propios intereses y no los intereses del Estado. Si ellos quisieran que efectivamente el país salga adelante y que las leyes que tenemos se cumplan, hicieran pues los métodos efectivos de fiscalización, pero a quienes corresponde pues, a quienes corresponde en el sentido de que efectivamente se debe cumplir la ley, efectivamente están en las calles nuestros policías, nuestros militares, que al fin pueden lograr trabajar de la mano, pero deben de ellos realizar también otras acciones en las otras instituciones para que éstas puedan salir adelante y poder tener un bien común con la ciudadanía. Entonces, si nos vamos a estos juicios políticos que para mí son distractores del deber que tiene la Asamblea Nacional y cada uno de los representantes que fueron elegidos por el pueblo para poder buscar soluciones a los sectores que representan, porque ellos están ahí sentados representando a las personas que han votado por ellos y sí, son líderes, ellos son líderes y ellos marcan el ejemplo a la ciudadanía de lo que podría llegar a ser una buena asamblea y por qué ellos deben de trabajar para poder obtener esos resultados. Entonces, el debido proceso está en curso en todo. Efectivamente, en el juicio político también. Y es más, el cumplir con los derechos consagrados en la Constitución y con los principios constitucionales no solamente es un deber del Estado, es el más alto deber que tiene el Estado. Y de esos representantes que están sentados ahí y que efectivamente tienen la voz para ser escuchados, tienen la voz del pueblo, porque eso es la Asamblea, la voz del pueblo, y sin embargo no los escucho, no los escucho. Ese también no soslayar la acción, tal y cual lo establece la Constitución de la República, a cada una de las funciones del Estado, el poder público repartido en las funciones del Estado. No podemos soslayar la capacidad que tiene la función legislativa, lo dice el texto constitucional y marca el procedimiento, cada una de las normas, para poder cumplir la acción fiscalizadora, poder cumplir su labor, su rol elemental y fundamental de legislar en bien, en busca de ese bien supremo, que es el bienestar común de los ecuatorianos. Así es. Mira, aquí no es de inventarse, y discúlpeme la expresión, el agua tibia. Todo está en la ley. La ley está para cumplirla. Si solamente se dedicaran a leer el procedimiento que corresponde y lo cumplieran, no tendríamos estos juicios políticos de meses, que no se busca solución, porque lo que están tratando de hacer es ver qué parte de la ley se les acomoda para poder proseguir con esta acción. No tiene asidero, no tiene asidero. Y me encantaría, yo quisiera ver, porque el último informe técnico legal que yo vi de una Asamblea Nacional, que fue hace un par de años con uno de los juicios políticos que ya ha pasado, pero yo quisiera ver el de ahora. Y quisiera saber pues si efectivamente cumplen con el debido proceso y efectivamente las pruebas, porque ojo, las pruebas no se pueden leer de a pedacitos, porque leer una prueba solamente una parte y la otra obviarla o dejarla de lado, eso significa que usted está entregando una prueba diminuta o una prueba mutilada. Entonces, cuidado, porque estas acciones, cuando no cumplen con la reglamentación, con los tiempos y con lo que establece la ley para poder seguirlas, nos tienen después repercusiones a nosotros internacionalmente también. Y estamos tratando con una persona que no solamente es una abogada, una doctora que tiene una trayectoria amplia en el derecho. Y estoy totalmente segura que ella se va a saber defender. Porque
Ese ha sido su modo de vida, la defensa, y ahorita que tiene que defenderse a ella, con mucha más razón. Pero el asunto no es de que nosotros les gastemos el tiempo tratando de defendernos de algo que no tiene asidero, sino que la Asamblea cumpla con el procedimiento y si no es viable, si no es objetivo, si se debe solamente a un resultado de apasionamientos por intereses personales, no puede pasar ese juicio político. Así de simple. Le preocupaba la no vinculación empresarial, política con otros partidos políticos para que no voten en contra. Esto no es un juicio jurisdiccional, sino un juicio de orden político que a veces tiene que ver mucho con la cantidad de votos que haya a favor o en contra. Realmente eso, al fin y al cabo, usted puede hacer la mejor defensa. Yo creo en lo personal que ella hace los esfuerzos necesarios para tratar de que el país tenga una mejor seguridad, más aún cuando le encargaron 2 ministerios, pero más allá de aquello, esa era preocupación de alguna gente acá, como no es socia de ninguna empresarios grandes y no controlan a otros partidos políticos, nos preocupaba que hayan los votos contra ella en un juicio, un eventual censura, y en realidad el momento político puede prestarse para eso. Y yo hacía una comparación porque la señora Sommerfeld no fue sancionada, así casi son las mismas circunstancias, pero en todo caso yo decía en lo personal es que ella no tiene tantas vinculaciones de orden económico, me refiero de orden con otros partidos políticos, y también la vinculación con su esposo Francisco Huerta le hace a algunos una bronca, pero para otros no. Esa expresión, esa explicación, ¿qué nos podría decir usted? ¿Y dónde queda el sentido común de los asambleístas? Yo entiendo de que puede haber amistades, puede haber afinidades dentro de la asamblea, el ser humano se maneja así y está bien, pero debemos utilizar eso para lo bueno, no para lo malo, no para armar una trinca en contra de alguien solamente porque no tiene la suficiente conexión política o la suficiente conexión con la empresa privada. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el sentido común de los asambleístas? ¿Dónde está la lógica jurídica que deben de tener esos asistentes de cada uno? Porque tienen sus asesores. Entonces, está bien si uno no sabe, pero no puede ser que más de uno no sepa. No puede ser de que entonces arman, que estamos hablando de que están armando grupitos para organizarse en el sentido de que a quién le conviene más qué cosa y según así dar el voto. No, pues eso no puede ser así. O sea, si porque me cae bien la ministra, entonces no voy a votar por ese juicio político, pero si me cae mal, sí. No puede haber aficiones personales ni estos apasionamientos, porque entonces, ¿de qué clase de asamblea? O sea, ya se supone que estamos en el siglo XXI, se supone que nuestra asamblea tiene líderes que son pensantes, que tienen la suficiente asistencia técnica, que tienen sus asesores. Entonces, ¿cómo? Porque en algún momento ellos también tendrán que motivar ese voto. Sí, si bien es cierto, no es que lo motivan en ese momento ni nada por el estilo, pero me refiero a que si el día de mañana le van a preguntar por qué, él va a decir, o en la asamblea, o el asambleísta de turno va a decir, no, es que yo voté porque así me dijeron que vote. No, tiene que haber un análisis, una reflexión. No podemos seguir tratando de convencer a la ciudadanía de que lo que la asamblea dice en su mayoría está bien si no tiene sentido común. No puede ser así. Abogada Karina Márquez, y estas reflexiones que le hago yo es porque los bloques legislativos obligan a veces a ciertos legisladores a cumplir con lo que ordena el jefe del partido o el dueño del partido, el dirigente del partido. Y si todos tuvieran soberanía intelectual, lógico, no habría ni siquiera ninguna causal contra la ministra, eso en una posición personal mía. Pero en algunos casos los jefes de los partidos políticos a veces para bien o para mal actúan y es una reflexión que hay que tenerla también, ¿no? ¿Y dónde están los altos valores morales que deben de tener las personas que nos representan en la Asamblea? ¿Dónde están? No puede ser de que porque un líder de partido me diga tienes que votar así, lo vas a hacer. O sea, que son ¿qué? Firmones. Están ahí calentando el puesto esperando a ver qué les dicen qué hacer. No puede ser. Eso no puede continuar. Mire,
Realmente la Asamblea Nacional, yo entiendo de que existan, y que efectivamente hay personas que son afines a ciertas situaciones y si no, no hubiera partidos políticos. Pero el hecho está en que cada uno de los asambleístas debe de contemplarse de que hay una reflexión muy bonita, hay una reflexión muy bonita que me gustaría hacerles llegar y es que uno no puede medir porque con la misma vara que mides será medido. Entonces, si en algún momento estos asambleístas reflexionan sobre cuál es el deber ser con el derecho y con el sentido jurídico que debe de tener un juicio político, ellos mismos se van a dar cuenta de que no tiene asidero. Entonces, ellos van a ser responsables de muchas cosas y son responsables de muchas cosas en los procedimientos legislativos, pero más allá de eso deben de entender que el valor de la palabra, los principios con los cuales ellos deben de atenderse, que es el primero, cumplir con la ley y con la Constitución. No pueden continuar en el sentido de que porque alguien viene y les establece de que deben de votar de cierta forma, van a dejar su sentido moral, la ética, la solidaridad, el sentido común para poder hacer un procedimiento, para poder decir, expresarse, representarnos. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar representados por personas que no pueden alzar la voz y decir, no, mis principios morales, la calidad ética, mis experiencias de vida me dicen que eso no está bien y no voy a votar por eso? Si no quieren atender el sentido de la lógica jurídica o del derecho, entonces atiendan a sus principios morales y a lo que corresponde para que la ciudadanía pueda ver al fin una asamblea que decide más allá de lo que le diga alguien, sino que deben de dejar la ética sobre todo y debe de establecerse que estos valores deben de prevalecer porque eso es lo que ellos les están enseñando a nuestra juventud, que es la que viene atrás de nosotros y que serán los próximos asambleístas. No podemos continuar con esa rueda y ese círculo de que yo voto por según lo que me digan. No, tienen que sentarse y decidir sobre esos principios. Gracias, abogada Karina Márquez Díaz. Ha sido usted aquí su presencia en Radio Morena a propósito del tema. Felicitarla por su lealtad en las expresiones y su defensa muy buena para doña Mónica Palencia. Gracias.